Cuando nosotros dejamos que el Espíritu nos hable, hermano, entonces el Espíritu nos habla a través de la palabra y cosas bien contundentes. Mira lo que vamos a leer. En el 25 dice: mas a la cuarta vigilia de la noche, Jesús vino a ellos andando sobre el mar. Y los discípulos viendo el mar, se turbaron, diciendo: ¿un fantasma? Y dieron voces de miedo. Pero enseguida Jesús les habló diciendo: tened ánimo, yo soy, no temáis. Entonces le respondió Pedro y dijo: Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre aguas. Y él le dijo: ven. Y descendiendo Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Pero al ver el fuerte viento, tuvo miedo y comenzó a hundirse. Dio voces diciendo: Señor, sálvame. Amén. ¿Por qué te decía, hermano, que la palabra nos da de alguna manera la seguridad de las cosas, cómo pasan, ¿verdad? Y nos da una hasta explicación. ¿Qué es lo que, imagínate lo que estaba sucediendo aquí, lo que acabamos de leer? Dice que el Señor mismo que tú, y el Señor se lo concedió y caminó sobre el agua, ¿no? ¿Y qué es lo que le provocó que cayera? Tuvo miedo. Quiere decir que perdió la mirada del Señor. ¿Por qué? Por el miedo. ¿Y sabes qué está pasando ahorita? Hay miedo. Si tú pierdes la mirada en el Señor, vas a tener miedo. Y el miedo nos va a provocar que perdamos esa comunión con el Señor y nos va a hacer caer. ¿Sí? Entonces, fíjense cómo la palabra nos da. Yo siento paz en mi corazón, hermano. Yo platicaba con mi hija hace rato y le decía: sí, hay muy malas noticias, algunas son ciertas, algunas no son ciertas. El peor enemigo es la ignorancia. Hay que saberse informar. Que hay que tomar precaución de ignorancia. Hay que saberse informar. Que hay que tomar precauciones, sí, hay que hacerlo. Que hay que tomar eso con cuidado, sí. Por esto no es un juego, eso es algo serio. Pero que el temor no nos invada, hermanos. Debemos de confiar en el Señor. Y te decía que hay que informarse porque el virus el coronavirus, estaba aclarando el orden, tiene ciertas características que hay que estudiarlas. Que no es tan fácil el contagio como a veces se piensa, ¿no? Pero bueno, entonces, ahora sí vamos a entrar al tema. Mira, vamos a abrir la palabra en Jeremías. Amén. Jeremías 18. Vamos a leer Jeremías 18, del 1 al 6. Oramos, te voy a platicar algo y empezamos a desmenuzar la palabra. Sí, amén. Amén. Palabra de Jehová que vino a Jeremías diciendo: levántate y vete a casa del alfarero, y allí te haré oír mis palabras. Y descendí a casa del alfarero, y aquí que él trabajaba sobre la rueda, y la vasija de barro que él hacía se echó a perder en su mano, y volvió y la hizo otra vasija, según le pareció mejor hacerla. Entonces vino a mí palabra de Jehová, diciendo: ¿no podré yo hacer de vosotros como este alfarero, oh casa de Israel? Dice Jehová: he aquí que como el barro en la mano del alfarero, así sois vosotros. Señor bendito, de nueva cuenta, Padre, te damos la honra y la gloria, Señor. Te damos gracias y te pedimos que bendigas tu santa y bendita palabra. Espíritu Santo, te pedimos que tú nos hables, Señor. Habla lo que necesitamos, Padre. Tu palabra a veces es dura, Señor, pero precisamente lo que nos hace crecer, Señor. Tu palabra nos redarguye, nos confronta, pero también nos consuela, Señor.
que encontremos las tres cosas esta mañana, Padre, en tu bendita palabra. Gracias, Señor. Toma la autoridad, Señor. Que no sea palabra de hombre, sino que siempre sea palabra tuya, Dios. En el nombre bendito de Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios. Hermanos, estaba yo meditando ayer en la palabra y vamos a llegar ahorita a analizar lo que estamos leyendo, pero te quiero platicar algo con un buen fundamento. Y siempre es importante, como el apóstol Pablo dice, examínate a ti mismo. Dice la palabra que no juzgues para no ser juzgado. Y si quieres juzgar o examinar, pues examínate a ti mismo, que es lo mejor. Ahí no hay engaño. A las dos únicas personas que no podemos engañar es a nosotros mismos y a Dios. Entonces, si te haces un examen honesto, te vas a dar cuenta en qué parte estamos fallando, ¿no? Entonces, a mí me agradó lo que dijo nuestro hermano Marcos. Dice que somos una iglesia diferente, ¿no? A lo mejor todavía no somos diferentes, pero ¿sabes qué? Vamos a ser diferentes. Porque de eso se trata, ir creciendo en la palabra. Entonces, yo estaba pensando que es importante fundamentar bien todo y examinarnos. Porque de eso se trata, ir creciendo en la palabra. Entonces, yo estaba pensando que es importante fundamentar bien todo y examinarnos. Estaba yo pensando en una analogía. Hace tiempo estuve viendo un fraccionamiento cómo lo estaban construyendo, estaba un terreno, y no sé si han visto los fraccionamientos últimamente cómo los construyen, pero en la parte del terreno lo que hacen es aplanarlo, ya que lo aplanan ponen una plantilla, especie de cimiento, ¿no? Después de que está el cimiento ya empiezan incluso los muros que creen hermanos ya los traen hasta, los van colocando con pluma y así van armando las casas, por eso las arman muy rápido, ¿no? Pero los cimientos son así, hermano, así. Yo sinceramente dudo de la resistencia de esa casa. Pero también hay que tomar en cuenta que son casas chicas, ¿verdad? Que no tienen mucho que sostener. Bueno, tan profundo que empezaron a poner piedra y no sé qué tantas cosas hacen para los cimientos. No, a lo mejor alguien de ustedes sabe de eso. Pero unos cimientos tremendos. ¿Qué pasa con esos cimientos? Que aguantaron el edificio de 12 departamentos, hermano. ¿A qué te quiero llevar? Hay una muy gran diferencia entre lo que es en el fraccionamiento a lo que hicieron en el edificio. Hubo cimientos firmes, ¿no? Ahora, a nosotros nos puede pasar lo mismo. ¿Cómo están tus cimientos en el Señor? ¿Cómo estamos cimentados? Mira, habemos cristianos que tenemos 20 años en el Evangelio. Decía una persona y decía, a veces somos viejos cristianos como Amila, porque no avanzamos, seguimos en lo mismo y seguimos creyendo que estamos avanzando. Eso es lo peor que nos puede pasar, hermano. Por eso te decía que somos viejos cristianos como Amila, porque no avanzamos, seguimos en lo mismo y seguimos creyendo que estamos avanzando. Eso es lo peor que nos puede pasar, hermano. Por eso te decía que tenemos que examinarnos. Realmente, yo tengo una pregunta. Si viene el Señor el día de hoy, ¿tú estás seguro de irte con Él? Yo no, hermano. Porque hay muchas cosas que todavía hay que entregar. Hay muchas cosas que componer en nuestra vida. ¿Y sabes qué es lo que pasa? Que seguimos viviéndolas. Y tenemos que confrontar, hermano. Tenemos que cambiar las áreas que no hemos entregado. Una vez un pastor en un culto dijo, aquí hay pecado. Y dijo alguien, qué gran revelación, ¿no? Pues claro que hay pecado. Cada uno de nosotros seguimos pecando. No practicamos el pecado, que son cosas diferentes, pero seguimos pecando. En eso, tenemos que estarnos examinando, limpiando nuestras vestiduras constantemente, hermano. ¿Qué es lo que te quiero decir esta mañana, hermano? Tenemos que revisar nuestros cimientos, cómo estamos. Y los cimientos son lo más importante. Esto que acabamos de leer, seguramente lo hemos oído muchas veces. Y lo hemos estudiado muchas veces. El hermano no está cumpliendo el efecto, solamente estamos
utilizando la letra. Y dice la Biblia que la letra mata, más el espíritu, ¿qué? Vivifica. Tenemos que buscar el espíritu de la palabra, que realmente nos edifique. No se sabe, pero la palmera, por ejemplo, crece para abajo primero y luego crece para arriba. Y casi la misma medida que crece para arriba, crece para abajo. Y cuando han visto una palmera, por mucho que tomen, y ves que son delgaditas, ¿verdad? Se doblan, pero no se rompen, ¿no? La exhortación, hermano, es que nos examinemos. Mira, iba a guardar un versículo para el último, pero te lo voy a dar ahorita. Vamos a buscar Romanos 8. Romanos 8, versículo 1. Amén. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Amén. Ahí vamos a la mitad del versículo A. Pero, ¿qué te parece lo que dice la mitad? Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. ¿Tú estás en Cristo Jesús? Amén, ¿verdad? Bueno, pero hay que seguir leyendo, ¿verdad? Dice, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Una de las reglas de la hermenéutica, que es la ciencia que de alguna manera ha de interpretar la Biblia, es que tú no leas al Espíritu. Una de las reglas de la hermenéutica, que es la ciencia que de alguna manera ha de interpretar la Biblia, es que tú no leas versículos o fracciones de versículos de forma separada. Tienes que leer el texto y el contexto para que entiendas toda la idea, porque si no sacamos un versículo y lo utilizamos a la manera que queremos, ¿verdad? Porque si nomás nos vamos a la mitad de este versículo, pues todo está ganado ya, hermano. Y sí es cierto, ya está todo ganado porque el Señor ya pagó por ti y por mí. Pero hace falta que nosotros actuemos conforme a lo que quiere el Señor. Mira, dice, ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Pero hay un requisito: los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Amén. Entonces la cosa ya no está tan fácil, ¿verdad? Porque entonces, mira, hermano, cada uno de nosotros, como decían en mi pueblo, tenemos cola que nos pisen, ¿no? Tenemos todavía áreas que no le hemos entregado a Dios. Y en ese tiempo que hay situaciones difíciles que nos hacen reflexionar sobre el valor de la vida, sobre el valor de la salud, sobre el valor de nuestra seguridad, es bueno reflexionar cómo estamos en el Señor, si realmente estamos caminando bien en el Señor. Ahora, ¿de qué sirve que vayas en el camino adelantado si vas en un mal camino? ¿Tú crees que haya mitómanos cristianos? Mitómano es el que se cree su mentira, ¿no? Sí, hermano, porque a veces nos autojustificamos. Y la autojustificación es un gran problema con los cristianos. Pero el hermano también lo hace. Gran problema con los cristianos. Pero el hermano también lo hace. Nosotros no estamos para imitar a nadie. Bueno, lo único es el Señor, ¿verdad? Pero hay cosas, hermano, que tú, la palabra te lo dice, no lo hagas, está mal. Si realmente nos metiéramos a la palabra, hermano, ¿sabes qué pasaría? En la predicación solamente nos confirmarían cosas que ya nos dio el Señor. La palabra te lo dice todo. A veces decimos, oiga, pastor, ¿y qué ¿y eso se puede hacer? Hermano, pues lo que diga la palabra, ¿no? No se puede hacer. Si lo quiere hacer usted, pues hágalo, ¿no? Las consecuencias, ahí están, ¿no? La Biblia es muy clara, ¿no? Es tan sencilla que luego la hacemos complicada. Pero ¿sabes por qué? Porque luego nos quedamos aburridos, hermano. Ahí es donde viene la parte donde les digo
que caminamos esta iglesia a ser diferentes. Que la palabra te hable verdaderamente y que haya un cambio en tu vida. No se trata nada más de venir a aliviar la conciencia, hermano. Porque a veces, yo no digo aquí, ¿verdad? Eso en otros lugares. Pero a veces nomás se va a aliviar la conciencia. Dices, ya fui el domingo, ya oí la palabra y el domingo sigo siendo igual, ¿verdad? En son de broma dicen que se pone uno la máscara del santo aquí y la del demonio afuera, ¿no? Y yo estaba pensando el otro día, hermano, algo importante. A veces decimos que no somos iguales en todas partes. Y te digo, a veces no podemos ser iguales en todas partes. Pero estoy hablando de una cuestión física. Si a ti te invitan a una fiesta, pues vas bien arreglado, ¿no? Si a ti te invitan a un día de campo, no vas a ir de traje, ¿no? Vas adecuado a lo que está. ¿Sí me explico? Es una cuestión física, externa. ¿Sabes dónde debes ser íntegro? En lo interno. Tus valores, tus principios, los mandamientos y los principios de Dios, siempre los debes de conservar. Tu forma de hablar, tu forma de pensar, tu forma de actuar. Eso es lo que no debe de cambiar. Porque a veces decimos, no, pues el hermano es diferente allá. No, es que es otro lugar, te tienes que portar a veces de manera diferente, pero tus principios, tus valores y lo que has aprendido de Dios, no lo debes de cambiar. Porque ahí es donde somos diferentes. Lo peor, hermano, es que nos pase, es que seamos igual que todos. Entendamos que somos diferentes. Como hijos de Dios somos diferentes. No para vanagloria de nosotros, es para el lado contrario, ¿no? Tú vas de una manera viviendo y ves que todo el mundo vive de manera diferente. Y puedes caer en el juego, ¿no? Pues aquí nadie me conoce, ¿no? Pero Dios te ve y a Dios no lo puedes engañar. Tú podrás engañar a todos, hermano, pero a Dios no lo engañes. Amén. Entonces, ¿cuál es la exhortación, hermano? Que revisemos, nos examinemos. Dice el rato que hablaba nuestro hermano Marco, me parece muy importante recalcar. Tiene que haber unión entre nosotros. Dice, los gladiadores romanos cuando iban a la batalla decían, en la unión está la victoria. La división es del diablo. Cualquier cosa hay que confrontarla, hermano. Yo no murmuro, voy con quien debo de decirle y se lo digo. Y a quien se lo debo de decir. La división es del diablo. Cualquier cosa hay que confrontarla, hermano. Yo no murmuro, voy con quien debo de decirle y se lo digo. Y a quien se lo debo de decir. Y te digo una cosa, a lo mejor tu apreciación era equivocada. Porque muchas veces es la falta de comunicación. Oye, hermano, usted me dijo esto. Usted dijo esto. Pues sí, hermano, sí lo dije por esto, por eso. Ah, bueno, pues es cierto. ¿No? Hay que evitar eso, hermano. Esta congregación pudiera decirse que está empezando, ¿verdad? Pero para estar empezando yo la veo muy ya crecidita, ¿no? Entonces tenemos que ir afrontando eso. Nosotros tenemos que irnos preparando, hermano, dicho sea de paso. ¿Qué pasaría si ahorita llegaran 100 congregantes más? ¿Podríamos atenderlos? Te manda 100 congregantes más. ¿Podríamos atenderlos? Yo creo que no. Ahorita no. Pero yo creo que ahorita nos hace reflexionar el Señor para empezar a aplicarnos. ¿No? Bueno, ese no era el tema, hermano, pero... Entonces ahora sí vamos a ver, ¿en qué dijimos? Jeremías, ¿verdad? No, ya terminamos Romanos, ¿no? ¿Sí lo repetimos Romanos? ¿Quieren que lo repitamos para que nos quede bien claro? Dice, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, pero para los que viven en el Espíritu y no en la carne. ¿Qué tenemos que examinarnos? Que no estemos viviendo en la carne, ¿no? Bueno, entonces, eso nos lleva a abordar el tema.
Les decía que este pasaje lo hemos leído en muchas ocasiones, pero pues yo creo que ahorita es, precisamente por eso platicamos todo esto, ¿no? Porque hay que tener un entendimiento y dejar que Dios sea el que molde nuestra vida. Amén. Entonces dice, vamos a leerlo. Palabra de Jehová que vino a Jeremías diciendo: levántate y vete a casa del alfarero, y ahí te haré oír mis palabras. Y descendí a casa del alfarero, y he aquí que él trabajaba sobre la rueda, y la vasija de barro que él hacía se echó a perder en su mano. Volvió y la hizo otra vasija, según le pareció mejor hacerla. Entonces vino a mí palabra de Jehová diciendo: ¿no podré yo hacer de vosotros como este alfarero, oh casa de Israel? Dice Jehová. He aquí que como el barro en la mano del alfarero, así sois vosotros en mi mano, oh casa de Israel. Amén. Me di a la tarea de ver el procedimiento de elaborar una vasija de barro. Hay varios. De manera práctica, un amigo me platicaba que lo que hacía es que el barro, una vez que lo tenía, lo estaba golpeando para que agarrara un cuerpo manejable, ¿no? Es maleable, sí, era maleable. Entonces ya poderlo empezar a moldear. Pero ¿qué tiene que ser primero? Golpeado. Y él lo decía de manera muy ruda, ¿no? Pero estaba yo viendo el proceso y el alfarero lo primero que hace es vamos a hablar de un alfarero rústico, ¿no? Va y sale al campo y empieza a buscar el lugar donde va a encontrar la arcilla, que al último termina siendo el barro, ¿no? Y empieza a buscar el lugar donde va a encontrar la arcilla, que al último termina siendo el barro, ¿no? Va y lo encuentra, y cuando lo encuentra lo empieza a extraer. Parece todo menos barro, ¿no? Para tú y yo que no sabemos, pues la verdad nunca lo encontraríamos, ¿no? Pero él, como sí sabe, escarba y saca el barro y empieza a amontonarlo, de tal manera que luego lo mezcla, creo, con un tipo de tierra volcánica, y entonces empieza a amasarlo. Para esto utiliza un poco de agua y empieza a agarrar forma. Esto lleva un proceso largo, porque hay que estarlo amasando y golpeando y amasando y golpeando. Una vez que ya lo tiene, lo lleva a la rueda, ¿no? O a la mesita esa que tiene, y lo pone, y lo que hace es centrarlo para que ya esté balanceado. Pero ya estamos en el supuesto que golpeado, ya fue tratado de tal manera que ya se pueda empezar a formar, ¿no? Después de eso empieza la mezcla con agua y empieza a darle forma. Hay unos que como que están muy avanzados, pero hay uno más rústico, ¿no? Pero este empieza a darle forma, de tal manera que en ese proceso puede encontrar que la arcilla o el barro esté defectuoso, que todavía no haya estado listo, o que por lo mismo que no estaba listo se rompe. Lo vuelve a tomar sin desecharlo, lo vuelve a tomar y vuelve a darle forma, y vuelve a golpearlo y vuelve a tratarlo, de tal manera que quede ya listo para que en el momento que lo ponga en la rueda empiece a darle forma. Y cuando empieza a dar forma no se ve muy bonito, porque empieza tan fácil que se ve, ¿verdad? Pero tan complicado que ha de ser esto. El ejemplo que yo estaba viendo en un jarrón, que al último terminó está como una jarra, ¿no? Durante todo ese proceso, ya que lo terminó, lo saca y lo pone en fuego. Y el fuego, no sé cuántos grados, tremendo, ¿no? Ya después de ahí, pues ya el jarrón o la vasija ya está terminada, ¿no? Bueno, ahora, ¿qué es lo que pasa conforme a lo que el Señor le dice a Jeremías? Lo manda con el alfarero. Recordemos que el Señor nos habla a través de parábolas y ejemplos, para que lo entendamos, ¿no? Porque a lo mejor de otra manera no lo entenderíamos. ¿Quién es el alfarero? Cristo. Amén. ¿La vasija? Nosotros. Entonces mira, conforme a lo que te platiqué, el alfarero fue y buscó. Dice la palabra que nosotros no escogimos. Platiqué. El alfarero fue y buscó. Dice la palabra que nosotros no escogimos a Dios, que Él nos escogió.
Quiere decir entonces que el alfarero fue a buscarte. Y a veces te puede encontrar en un lugar bien, pero la mayoría de veces no. Y en ese lugar donde quitó, puede haber, no sé, puede tantas cosas, ¿no? Animales, puede haber pasto, puede haber hierba, puede haber excremento de animales. Y el Señor quitó todo eso para limpiar el área y de ahí sacar el barro. A ti y a mí nos sacó de ahí. Después viene y lo coloca y empieza a amasar. Utiliza el agua es figura de la palabra. La palabra es la que nos va formando. Entonces empieza. Pero dijimos que el barro deje toda la impureza que pudiera tener. Toda la impureza, toda la basura que pueda tener, lo va quitando. De tal manera que va creando una masa manejable, moldeable. Depende de la dureza del barro. Seguramente hay barro que rápido se deja moldear y hay barro que es duro, ¿no? Así somos tú y yo, ¿no? Yo no sé cuál seas tú, ¿eh? Si el más duro o el más blandito. Pero de alguna de las dos somos, o fuimos. Entonces el Señor empieza un quebrantamiento en tu vida. Y un quebrantamiento tremendo, hermano. Porque hay cosas que tenemos que empezar a dejar. Y no las dejamos. Luego tenemos dioses domésticos por ahí. ¿Cómo estuvo eso de cuando se va con la mujer? ¿Cómo estuvo eso de cuando se va con la mujer? Y lo persigue de Lea y la otra mujer que trabajó tantos años para poder casarse con ella. ¿Sí se acuerdan? Se casó se trabajó no sé cuántos años para casarse con Lea. Sí, ¿verdad? Bueno, el punto es que cuando se fueron, se dio cuenta su papá, ¿verdad? Que faltaban cosas, ¿no? Y las tenía, ¿no? Dijo, no, yo no tengo nada. Y cuando alzan, él las tenía abajo. Eso es figura de dioses domésticos que tenemos nosotros. Hay todavía dioses que tenemos y no los queremos soltar. Hay que meditar en eso. Mira, hermano, hay cosas que de plano nos cuesta trabajo. Y te digo, cada quien tiene su área, ¿no? Te voy a preguntar la tuya ni te voy a decir la mía. Pero ¿sabes qué? Hay gente que no puede dejar el baile. Hay gente que no puede dejar el cigarro. Hay gente que no puede dejar la bebida. Hay gente que no puede dejar las malas palabras. Hay gente que no puede dejar de ser chismoso. Hay gente que, bueno, son en otro lugar, hermano. Aquí no creo que nos pase eso. Pero hay todas esas cosas, hermano, hay que analizarlas. Nos están estorbando y no nos dejan crecer. Hoy ayer una frase que decía, pecado que no es confesado, no es perdonado. Y sabes que nos cuesta mucho confesarlo. Reconocer, sí estoy mal, sigo haciéndolo. Hay cosas que no estamos en el mismo barco. Yo, por ejemplo, nunca en mi vida he dicho groserías. ¿Sabes cuánto me costó dejar las groserías? Pues nada. Dejar de fumar, yo había dejado de fumar antes de ser cristiano. Pero hay áreas que todavía me cuesta trabajo. Que ya te he dicho que no te las voy a decir, ¿verdad? Pero ¿qué crees? Tú también tienes tus áreas. Y a lo mejor para ti sí representa un problema el decir groserías, el andar de chismoso, andar de murmurador. ¿No? Entonces tenemos que examinarnos. Pero entonces vino un quebrantamiento cuando tú dejas todo, hermano, todo. ¿Por qué hay que dejar todo de cosas? El Señor le dijo al hombre, deja todo y sígueme, ¿no? No, espérame, déjame entender esto. No, espérate. Sígueme y sígueme. El Señor le dijo al hombre, deja todo y sígueme, ¿no? No, espérame, déjame entender esto. No, espérate. Sígueme y sígueme.
¿Tú has dejado todo? Porque todo lo que le quite el primer lugar a Dios es idolatría. Todo lo que le quite el primer lugar. Y todo puede ser un objeto, puede ser un deporte, puede ser la televisión, puede ser tu celular, que por cierto hay que quitarse el apego al celular. A veces nos soltamos el celular. Y yo no digo que no sea, hay cosas, ¿no? Mira, hermano, te voy a decir una cosa. Hay cosas que tenemos que dejar. A lo mejor no nos causan un perjuicio a nosotros en nuestro crecimiento espiritual, pero le podemos causar problemas a un hermano, ¿no? Entonces, por amor al hermano, hay que dejarlo. Dice la palabra que a quien más se le da, no, a quien más se le da, más se le exige, ¿no? No se le demanda. Entonces, si quieres más, pues nomás estate consciente que Dios te va a exigir más, ¿no? Pero si tú no te esfuerzas, no nos esforzamos por dar más, hermano, terminamos siendo mediocres. Mira, la palabra mediocre, parece que estamos como el chavo, ¿no? Le dicen, ¿cómo me dijiste? Mediocre. Sí. Te digo una cosa, a los mexicanos el que se la mientes es lo peor que puede haber, ¿no? Te digo una cosa, decirte que alguien te diga mediocre es lo peor que te puede pasar, ¿no? Nosotros no debemos ser mediocres en nada, mucho menos en el Señor. ¿Amén? Sí. Pero bueno, sigue el proceso y dice que después va a la rueda, ya con el barro, ya golpeado, ya moldeado, ya quebrado. Va a la rueda, ya con el barro, ya golpeado, ya moldeado, ya quebrantado, y lo empieza a formar, ¿no? Amén. Y para formar lo que utiliza, agua. Dijimos que el agua es figura de qué? De la palabra, ¿no? Y empieza a formarlo. ¿Pero qué crees? Dice el versículo 4. Dice, y la vasija de barro que él hacía, se echó a perder. ¿En dónde se echó a perder? En su mano. En su mano. Eso es muy importante, hermano. En su mano. Puedes cometer un error y yo puedo cometer un error, que ahora llaman error, ¿verdad? Pero no, que me termina siendo pecado. Tú y yo podemos pecar, pero lo que no podemos permitir es salirnos de la mano del alfarero. Todo lo que hacemos mal es culpa de nosotros. Lo culpa a Dios de las cosas que salen mal. Seguramente algo hicimos mal. O hay un propósito, ¿no? Porque a lo mejor a veces Dios permite cosas para que nosotros forjemos nuestra fe, tengamos más cuidado en cosas. ¿Tú crees que Dios te puede permitir que te corran del trabajo o provocar que te corran del trabajo? Sí. ¿Puede permitir que te enfermes? Sí. ¿Puede permitir que se queme tu casa? Que Dios nos guarde. Sí, hermano. ¿Por qué? Porque seguramente te va a dar algo mejor. Pero lo que no podemos permitir es que nosotros nos salgamos de la mano del alfarero. Si el momento que el alfarero, el barro que tiene y que salió defectuoso, lo echa al bote de la basura, ya no sirve para nada, para nada. ¿Qué tenemos que tener cuidado? Podemos fallar, sí, pero no salirnos de la mano del alfarero. Porque ¿qué es lo que pasó? Dice el versículo, y si la vasija de barro que él hacía se echó a perder en su mano, y volvió y la hizo, ¿qué? Otra vasija, según le pareció mejor hacerla. Tenemos un Dios de oportunidades, hermano. ¿Tú crees? Siempre utilizo ese ejemplo, pero ya está como pasado de moda, mucho orejas, ya pasó mucho tiempo. Ayúdame a modernizar a un delincuente contemporáneo. Pero bueno, el peor delincuente, el peor sanguinario, en el último momento de su vida aquí en la tierra se arrepiente, ¿el Señor lo perdona? Sí, hermano, así es la misericordia de Dios. Pero imagínate qué tremendo, que este hombre se ha perdonado y tú y yo que vivimos engañados creyendo que vivíamos en un verdadero evangelio, errando, no alcance la salvación. Por eso es la importancia de examinarnos, ¿no? Examinarnos. ¿Cómo estamos viviendo? ¿Qué
¿Estamos viviendo un verdadero evangelio? ¿O hay cosas que todavía tenemos que entregar al Señor? Y ser honestos, hermano, ser honestos. Aquí no estamos para juzgar a nadie. Amén. Porque la misma palabra nos advierte. Y no pongamos cargas en los demás que ni nosotros mismos podamos llevar, ¿no? Bueno, y luego más adelante dice: entonces vino a mí palabra de Jehová diciendo: ¿no podré yo hacer de vosotros como este alfarero, oh casa de Israel? Dice Jehová: he aquí como el barro en la mano del alfarero, así sois vosotros en mi mano, oh casa de Israel. ¿El Señor puede trabajar en ti y en mí? Claro que sí, pero hay un problema aquí, hermano. Se supone que sois vosotros en mi mano, oh casa de Israel. ¿El Señor puede trabajar en ti y en mí? Claro que sí, pero hay un problema aquí, hermano. Se supone que debe de ser un privilegio y puede ser algo bueno, pero resulta que es algo muy malo que nos perjudica en nuestra vida: el libre albedrío. Dice la palabra que tenemos libre albedrío. Tienes el poder de la decisión, tú y yo. Porque si todos fuéramos a aceptar las cosas que nos dice el Señor, pues seríamos como soldaditos, ¿no? No, hermano, hay libre albedrío. Ahí tiene que haber muchas cosas. Ahí tiene que haber muchas cosas. Y ¿sabes qué tiene que ver? El ambiente en donde nos movemos, la gente con la que nos reunimos. Dice la palabra que ellos se vuelvan a ti y no tú a ellos, ¿verdad? Yo digo respecto a las amistades, hermano, solamente preguntar. Número 1, las que se dejan edificar. Y número 2, las que te edifican. Porque todo lo demás es contaminación, hermano. Las que te edifican o se dejan edificar. Pero si tú dices: no, pues es que es mi amiga o mi amigo, y pues no hay problema. Sí, sí hay problema. Porque es más fácil que un jitomate podrido pudra a los demás, a que un jitomate bueno lo pongas en el cajón ese donde viene el jitomate, ¿no? Con un jitomate podrido que pongas, destruye todo. Entonces hay que tener mucho cuidado, ¿no? Había una vez que predicamos algo, dijimos: ¿con quién te estás asociando? Tenemos que tener mucho cuidado. Y si no, hay que depurar, hermano, hay que depurar. Porque esa es una parte que tenemos que depurar lo que estás viendo. Amén. Bueno, entonces, mira, vamos a ver Romanos 12:2. Sí, Romanos 12:2, por favor. Amén. 12, versículo 2. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Amén. Entonces, ¿qué dice? Que no nos conformemos a este siglo. Cuando hablas de este siglo, habla de tiempo y de lugar. Entonces, no nos conformemos con lo que estamos viviendo. Dice la palabra que llegaría el momento en que a lo bueno se le llamaría malo y a lo malo se le llamaría bueno. Y ya estamos en ese tiempo. Yo me acuerdo, hermano, cuando era niño, en la calle decíamos: ahí viene marihuana. Y corríamos: ¿qué viene marihuana? Pues éramos chiquitos, ¿no? Y ni nos hacía nada el marihuana, pero nos estábamos viendo, ¿no? Pero ahora, ¿quién gritará, hermano? Ahí viene el abstemio o algo así, ¿no? Porque ahora es más común que fumen marihuana a que no fumen, ¿no? Yo me acuerdo, de niño yo nunca conocía a que no fumen, ¿no? Yo me acuerdo, de niño yo nunca conocía a un homosexual.
Y ahora pareciera virus, ¿no? Qué tremendo, ¿no? Y no juzgarlos, hermano, porque dice la palabra que hay que ser misericordioso, ¿verdad? Pero tú y yo sabemos qué dice la palabra respecto a ellos. Sí, ¿verdad? ¿Sí lo sabemos? Entonces hay que tratar de, en la medida que se pueda, pues, hablarles de Dios, ¿no? Y decirles qué les espera. Ahí tú podrás amarlos mucho y todo, pero pues la palabra es la palabra, ¿no? Amén. Entonces dice el versículo que no nos conformemos, ¿qué? A este siglo. Mira, vamos a ver Efesios 2, versículo 10. Amén. Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Vamos a repetirlo. Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. De la misma manera, yo no sé si te has fijado de la naturaleza, hermano, pero Dios es hermosamente antisimétrico. Las montañas están así todas desparejas, ¿no? Pero todo eso lo preparó Dios, pareja, ¿no? Pero todo eso lo preparó Dios para ti y para mí. Y de la misma manera que preparó eso, preparó buenas obras para ti y para mí. Porque dice que somos hechos conforme a qué? Conforme a Él. ¿Cuál es el problema? ¿Qué tiene que ver nuestro libre albedrío? Tenemos que tomar decisiones. Y uno puede decir, pues ya tantos años, una vez, el hermano Rafa se va a acordar, pero había un discipulado por allá, y el hermano sí conocía de la palabra, pero el hermano, no llegó nadie al discipulado, nomás estaba el hermano, y el hermano sí conocía de la palabra, pero el hermano, no llegó nadie al discipulado, nomás estaba el hermano y su esposa. Y entonces el hermano Rafita dijo, pues vamos a empezar el discipulado. Y ya pues se preparó y todo. Como siempre, bien ordenado el hermano. Entonces, cuando empieza, le dice el hermano, oye hermano, pero pues nomás estamos mi esposa y yo. ¿Sí te acuerdas de quién? Fíjate, mejor yo me acuerdo. Y le dice, pero nomás estamos mi esposa y yo. Pues sí, pero ¿cuál es el problema? No, hermano, es que pues, nosotros ya lo sabemos. ¿Quién puede decir que todo lo sabe de la palabra, hermano? Nadie, es lo que nos falta humildad. El que se sube aquí te va a enseñar algo seguro, porque no es de parte del que sube, es de parte de Dios. Y lo peor que podemos entender es, es que es el hermano. Pues sí. Y así estuvo, hermanos. Entonces no hay que ser soberbios. Mira, ahí te voy a decir algo. Mateo 23. Y al último ya no le diste la enseñanza, ¿verdad? Pero ya no volvimos a regresar al discipulado. Menospreció la palabra. Las consecuencias fueron esas. 23:12. Amén. Renglón y medio. Dice, porque el que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Quiere decir entonces que el quebrantamiento y la humillación que Dios debe hacer en tu vida o en mi vida puede ser voluntario, y si no es voluntario, pues va a ser a fuerza. Entonces, flojito y cooperando, ¿va? Mejor deja que Dios molde tu vida. Escucha la voz de Dios. Aprendamos a oír la voz de Dios. Agudicemos nuestro sentido espiritual. ¿Que nos va a costar trabajo? Sí. Oír a Dios cuesta mucho trabajo. Porque de repente vienen pensamientos tuyos. No, pues Dios me dijo esto. ¿Sí? ¿Y dónde está?
Una vez a mi hija, la mayor, hubo un retiro de jóvenes y uno de los jóvenes, un hijo de un pastor, le dijo: Dios me habló, dice, y me dijo que tú vas a ser mi esposa. Y le dice a mi hija: pues sí, pero a mí no me habló. Entonces cuando te habla Dios, se confirma, hermano, te lo confirma la palabra. Tú de repente dices: ay, tanta señal, pues ya ni modo que ya fuera tan necio, ¿no? Pero sí hay que tener cuidado. Mira, te voy a decir algo que te puede servir de guía. Lo que te produzca paz, eso es de Dios. Todo lo que te quite la paz no es de Dios. Si vas a abrir un negocio, que te dé paz, Dios. Voy. Y aunque pareciera todo adverso, no, porque vienen y te dicen: no, que va a andar funcionando papelería, sé como 200 aquí. Pero si tú tienes la firmeza y tienes paz en tu corazón, hazlo, ¿no? Hay un proverbio que dice que cuando te pasas, digo, yo le estoy dando una explicación o lo estoy parafraseando, pero dice que cuando tú te pasas planeando algo nada más y no lo haces, eso es lo que te lleva a la ruina. Muchas veces tienes en tu mente un negocio, dices, y luego hasta lo soñaste, ¿no? Pero quién sabe qué fenómeno sucede, porque en la noche piensas una cosa y al otro día vas a planear y ya viste el local, ya pagaste el depósito, ya viste acá. Y a lo mejor te faltó asesoría porque lleva un orden. Para poner un negocio hay que poner un orden, ¿no? Pero bueno, ese ya es otro tema. Pero resulta de que con una cosita que salió mal, dices: no, ya no lo hubiera hecho, mejor ya no lo hago. Y todo lo que invertiste en ese negocio, perdiste tiempo, dinero y esfuerzo. Entonces, ¿qué? ¿Te das cuenta qué tan importante es tener una comunión con Dios? Hay tres cosas, no es el tema, pero te lo voy a platicar. Hay tres cosas que son fundamentales en una iglesia. Número uno, que encuentres la presencia de Dios. Ese es el número uno. Que tengas verdadera comunión con Dios. Y a veces, déjame decirte, no depende de la iglesia, depende de ti. Amén. Porque la mujer, cuando rompió, encuentres la presencia de Dios. Ese es el número uno. Que tengas verdadera comunión con Dios. Y a veces, déjame decirte, no depende de la iglesia, depende de ti. Amén. Porque la mujer, cuando rompió el frasco de alabastro, el perfume, se derramó en todos. Pero hubo alguien que no lo olió por ahí, porque a veces trae mala disposición, ¿no? El segundo punto es la comunión entre hermanos. La iglesia primitiva se reunía en casas. Dice que todo era común. Y decía, y poco a poco se iban agregando los que iban a ser salvos. Por eso, nuestra preocupación no es que se llene la iglesia, hermano. Nuestra preocupación es que los que estemos bien preparados para recibir a los que van a venir, porque los va a traer el Señor. Amén. Y la tercera cosa, compartir el Evangelio. Son las tres cosas fundamentales de una iglesia. Agrégale que todo esto debe ser cristocéntrico, ¿va? Si alguien no pone a Cristo en primer lugar, como dicen los chavos, ya chafió, ¿no? Entonces es comunión con Dios, comunión con los hermanos. Por eso lo que dijo Marco es muy importante, que lo consideremos. Y tres, predicar el Evangelio. Y el Evangelio se puede predicar en todo momento. Está abierto más su corazón para recibir de la palabra y conocer de Dios. Estaba platicando a mi hija que un hombre ateo estaba despidiendo a su esposa, ¿no? Porque ya había muerto, ¿no? Y fíjate, era ateo, o es ateo, y lo persigue, ¿no? Y uno de sus amigos dice, ¿qué huele? Pues no, que es muy ateo. Dice, no, por si las dudas. Entonces, hermano, al último, esos tipos de tribulaciones y situaciones hay que aprovecharlos. Que no haya temor en nuestro corazón, hermano. El Señor ya tiene contado nuestro tiempo. Aunque te escondas en el recóndito árbol de donde sea,
¿cómo se llama? El sicomoro de Ezequiel, o sea, algo así, ¿no? De todos modos, cuando, ¿cómo se llama? El sicomoro de Ezequiel, o sea, algo así, ¿no? De todos modos, cuando tengas que irte o partir, vas a partir, hermano. Nadie se muere en la víspera. ¿Que hay que cuidarlo? Sí, ¿verdad? Coloquialmente dice, pues no hay que buscarle la cola al diablo, ¿verdad? Bueno, según ellos tienen cola. Dicho sea de paso, el diablo ni es rojo, ni tiene cola, ni tiene trinche. El diablo se viste de mujer, se viste de hombre, se viste de droga, se viste de muchas cosas, ¿eh? Y cosas que pueden parecer atractivas o que son atractivas. Por eso tenemos que agudizar nuestro sentido espiritual. Amén. Mira, vamos a ver Isaías 53. Versículo 10. Amén. Mira, esto es bien hermoso, hermano, te voy a explicar. No hay nada, absolutamente nada, que te pida el Señor a ti o a mí que no haya hecho a Él antes. Nada, hermano. El mayor ejemplo para todo, absolutamente para todo, es el Señor. Amén. Mira, vamos a leer. Dijimos que no sacáramos textos, ¿verdad? Vamos a leerlo un poco más arriba. Desde el 4, ¿no? 53, 4. Ciertamente llevó Él nuestras enfermedades, sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en el pecado de todos nosotros. Y angustiado Él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores. Cortado de la tierra de los vivientes, y por la rebelión de mi pueblo fue herido, y se dispuso con los impíos su sepultura, mas con los ricos fue en su muerte, aunque nunca hizo maldad, ni hubo engaño en su boca. Con todo esto, Jehová quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimiento cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado. Verá linaje, vivirá por largos días, y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. Por su conocimiento justificará mi siervo justo a muchos, y llevará las iniquidades de ellos. Por tanto, yo le daré parte con los grandes, y con los fuertes repartirá despojos, por cuanto derramó su vida hasta la muerte, y fue contado con los pecadores, habiendo llevado el pecado de muchos y orado por los transgresores. Fuerte repartirá despojos, por cuanto derramó su vida hasta la muerte, y fue contado con los pecadores, habiendo llevado el pecado de muchos y orado por los transgresores. Fue profecía en Isaías ¿de quién? Del Señor Jesucristo. Todo lo que te pide el Señor, Él ya lo hizo. Nos los pide en micro, y yo lo hice en macro. Porque a veces cuando no somos bien buenos para querer cargarse en otros, pero a veces no somos capaces de hacer lo propio, ¿no? No, hermana, hago esto, hermano, pues hazlo tú primero también, ¿verdad? Hay cosas, hermano, que tenemos que tener cuidado. Y volvemos a lo mismo, tenemos que examinarnos. De hecho, es cosa seria, hermano, muy seria. Tenemos que examinarnos verdaderamente. ¿Cómo estamos caminando? Alguien, a mí me gusta mucho hablar de béisbol, alguien que batea, que entrena mal, 1000 veces el bateo, 1000 veces lo hace mal.
¿Y cómo lo va a hacer a la hora del juego? Mal. Tú podrás tratar de buscar de Dios, pero si no lo estás buscando en el espíritu de la palabra, vas a pasarte años y no lo vas a lograr. Y a la hora de la hora no vas a poderlo utilizar adecuadamente. Tenemos que encontrar el espíritu de la palabra. Hay dos libros, hermano, que son los más leídos: El Quijote de la Mancha y la Biblia, ¿no? Y dicen que son... El Quijote de la Mancha tiene una característica, tiene todos los géneros literarios, en eso radica su importancia, su grandeza. Pero para que tú ames ese libro, primero tienes que leerlo, ya que lo lees al revés. Si tú no amas la Biblia, y si tú no crees que es la palabra de Dios, y si tú no encuentras el espíritu de la palabra, no la vas a amar. No la vas a amar. Y no la vas a conocer verdaderamente. Y para uno que no tiene el espíritu de la palabra, o no lo ha encontrado, la letra nomás te va a enseñar cosas, pero no lo vas a aplicar en tu vida. Tenemos que buscar el espíritu de la palabra, que se haga rema lo que tú buscas.